Sociólogos e historiadores coinciden en la idea que la Reforma Protestante, iniciada por Martín Lutero el 31 de octubre del año 1517, por favor, apréndase esa fecha como la fecha de sus cumpleaños. 31 de octubre de 1517, un monje llamado Martín Lutero inició sin saberlo lo que se llamó más adelante en la historia la Reforma Protestante. Esta reforma generó un impacto tan fuerte en la Europa, sobre todo la Europa del norte, de Francia hacia arriba, los países escandinavos, Alemania, Suiza. Generó un impacto tan fuerte en la Europa del norte que literalmente cambió su historia y la del mundo entero. Un impacto que sigue siendo visible hoy día. Europa estaba sumida en la época conocida como el oscurantismo. Tristemente, hoy las aulas escolares, yo me he topado con la triste realidad que muchos de nuestros jóvenes no conocen, como nos enseñaron a nosotros, a los viejos, la historia patria y la historia universal. Por eso, jóvenes, les animo a que lean historia, a que conozcan la historia de nuestro mundo, de nuestro país. Y Europa estaba sumida en la época llamada el oscurantismo, que comienza más o menos en el año 400 después de Cristo y dura aproximadamente hasta el siglo XVI. Fueron más de 1000 años de oscurantismo, donde la ignorancia, el miedo y el no avance se habían convertido en la única manera conocida de vivir. Y eso era el oscurantismo. Nuestros pueblos indígenas que fueron descubiertos, como si hubiéramos querido que nos descubrieran, nuestros pueblos indígenas tenían condiciones de asepsia, de limpieza, mucho más avanzadas que en Europa, pero mucho más avanzadas. Y en ese oscurantismo, la peste bubónica, la peste negra, se arrastró a la tercera parte de la humanidad de Europa. Y simplemente porque vivían aún en un oscurantismo higiénico. Pero era la única manera que ellos conocían de vivir. Y cual ave fénix, si alguien dice, ¿cuál es el ave fénix? Lea para que sepa cuál es el ave fénix. Y cual ave fénix que emerge de las cenizas, muchos de estos países se convirtieron en potencias pensadoras, sociales, industriales y por lo tanto económicas. Y hoy, más de 500 años después, son las sociedades con el mayor índice de desarrollo humano, el IDH, índice de desarrollo humano de todo el mundo, donde se encuentran los sistemas políticos, escuche esto, los sistemas políticos más estables y predecibles. Y algo que para nosotros suena a fábula, a ciencia ficción, son los países con los índices de corrupción más bajos del mundo. Y eso para nosotros pensar en un país donde hay países de esos países donde no hay corrupción. Para nosotros eso es una fantasía. Yo creo que nos es más fácil imaginar que llega un elefante volando como Dumbo, que no haya corrupción en nuestro país, en nuestra Latinoamérica. Y hoy esos países siguen subsistiendo y siguen teniendo esos índices, donde la educación, la salud son un deber estatal. Y todos tienen acceso. Allá la palabra pobreza es un sustantivo nada más. Allá no existen los pobres. El rico no quiere ser más rico.
El rico comparte su riqueza. Los políticos aman al pueblo y por eso legislan en favor del pueblo. Y me detengo ahí porque de pronto me emociono y termino cambiando la enseñanza. Y esos países existen y viven bajo el régimen político más conocido como socialdemócratas. Entre esos, Noruega, Dinamarca, Suiza, Finlandia, Suecia, Holanda. Y para algunos fue coincidencia. Personalmente creo que no hay coincidencias. Porque es sabido, y como dije al principio, sociólogos e historiadores coinciden en que la Reforma Protestante trajo algo desconocido totalmente para el pueblo. Algo que pertenecía a una clase religioso-política, que mire, eso es de los peores matrimonios que hay para el mundo. Cuando la religión se casa con la política, la religión se prostituye. Y eso está demostrado históricamente. Y había una clase político-religiosa dominante que quería mantener al pueblo sometido en una de las peores desgracias para el ser humano. Una de las peores desgracias, considero yo, para el ser humano. Algunos creen que son las enfermedades, otros creen que son las hambrunas, otros creen que eso es la corrupción. ¿Sabe para mí cuál es la peor desgracia del ser humano? La ignorancia. La ignorancia. Y la Reforma trajo algo que era totalmente desconocido para el pueblo. Sabían que existía. Y lo que trajo la Reforma fue la Biblia, la palabra de Dios, que comenzó a ser, porque en principio, yo no sé si todavía está entre nosotros personas que alcanzaron a escuchar homilías, sermones en latín. En latín, y el que lo exponía lo hacía dándole la espalda al pueblo. Yo conozco gente que todavía viven y todavía recuerdan eso. Ahora, si usted habla español, ¿usted qué va a entender de latín? Nada. Pero como ustedes saben, y lo que hemos visto a través de este mes, muchos hombres y mujeres dieron su vida de manera literal para traducir la Biblia a su idioma nativo. En principio, español, inglés, alemán. Entonces la Reforma trae la Biblia, la palabra de Dios, que comenzó, que esto es lo importante, no solo que fue traducida, sino que comenzó a ser leída, estudiada y enseñada. Y sobre todo, vivida. Porque la gente tenía muy claro el concepto que la Biblia es la misma palabra de Dios. No sé cuántos nos levantamos en esos escenarios donde escuchábamos lo siguiente: porque soy su mamá y punto. ¿A cuánto les tocó? Levanten la mano, resentidos. Muy bien. Perdonen a mami. ¿Y saben? Mami siempre tenía la razón. Pues la gente comenzó a crecer en un escenario donde decían: este libro, esta Biblia, es la palabra de Dios. Y como es la palabra de Dios, es lo que ella diga y punto. Entonces sucedió que el énfasis en el trabajo, la honestidad, la responsabilidad individual, la educación y la administración de los recursos promovidos por la Reforma y la centralidad de la Biblia jugaron un papel vital para el desarrollo de esas sociedades. La gente comenzó a ver el trabajo. Imagínense en nuestro país, cuando hay un acto de honestidad, que usted y yo lo hemos vivido, es noticionón. Generalmente que un señor taxista se encontró un maletín con 5 millones de pesos y lo devolvió. ¿Cómo seremos de deshonestos
¿Cómo seremos de tramposos que cuando sucede algo así es noticia y dura días? Y un sector de la gente dice, qué bueno, existe gente honesta. Y otro sector, qué bobo. Uy, ¿por qué no me toca a mí esa suerte? ¿Cómo seremos de deshonestos? ¿Pero qué sucedió? La reforma entonces trajo ese énfasis en el trabajo. La honestidad, la responsabilidad individual, la educación y la administración de los recursos. Y Europa del Norte se disparó. Allá surgieron, hace unos años, yo recuerdo hace unos buenos años, cuando usted compraba ciertas cosas y si había una que era hecha en Alemania y otra hecha, podía ser en Colombia, ¿usted cuál escogía? Alemania, porque era sinónimo de, y allá, recuerde que allá en Wittenberg, Alemania, fue donde Martín Lutero puso allí sus reclamos en la iglesia de Wittenberg. Eso es algo que nosotros como cristianos protestantes debemos saber de dónde nacimos, cuál fue el momento histórico. Bueno, pues él lo hizo, la gente comenzó a leer, comenzó a ilustrarse y la gente dijo, esto es lo que necesitamos, que la gente ame el trabajo, que sean honestos, que tengan una responsabilidad individual a tal punto que respete la libertad del otro, y Europa prosperó. Sigo creyendo firmemente que Dios tiene el poder para transformar vidas, familias y sociedades enteras por medio de su palabra. Lo repito, sigo creyendo firmemente que Dios tiene el poder para transformar vidas, familias y sociedades enteras por medio de su palabra. Ahora, no me refiero solo a un avance económico. Me refiero a un avance como sociedad, donde se respeta la libertad del otro, donde se respeta la opinión del otro. Y comencé esta enseñanza con una pregunta. Imagina si toda la gente aceptara a Cristo. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería nuestra bella tierra? Y esta es una frase con la que comienza una canción que esa canción me tiene cautivado. Es una canción hecha por unos mexicanos que se llama Así sería mi tierra. Ojalá tú la escuches, quizá el género no sea de tu agrado, pero te invito a que la escuches. Al final del servicio la van a poner mientras nos saludamos. Y así se llama, y así quise llamar la enseñanza de esta mañana. Así sería mi tierra. Y comienza el cantante lanzando esa pregunta. Imagina si toda la gente aceptara a Cristo. Y ahora vamos a ir a la poderosa palabra de Dios. Santiago capítulo 1, por favor. Y la tenemos fácil porque estamos en el capítulo 1. Ahora, recuerda que estamos en la tarea de volver al papel. ¿Amén? Así que te invito, por favor, desempolva hace 8 días. Dios mío, ¿cuántos estuvieron hace 8 días? Santo Dios. Esta mujer que predicó la hermana Alexandra, casi yo la saco en hombros. Qué palabra tan poderosa. Y ella nos hacía entonces también la invitación, carguemos la Biblia, hermano, tengamos Biblia. Claro, el celular y eso sirve, pero me parece que volver al papel es una señal de algo. Y quiero leer la sacrosanta versión Reina Valera de 1960. Y digo sacrosanta porque es la Biblia que el mundo evangélico más lee y ha leído. Y quiero que nos ubiquemos en el verso número 22. ¿Amén? ¿Amén? Escuchen por favor atentamente. Voy leyendo, aquí en la pantalla va apareciendo. Dice la palabra, pero sed ¿qué?
Sed qué? De la palabra, y no tan solamente, ¿qué? Engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente, ¿cómo mira? ¿Cómo debe mirar? Atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será, ¿cómo? Dígalo más fuerte. De buenas. Algunos dicen de buenas, con suerte, llámelo como quiera. Bienaventurado dice la palabra, en otras versiones dice afortunado. Será de buenas, es decir, todo como le sale. Bien. En algunas cosas, en lo que hace, desde levantarse. El impacto de la reforma no fue solo teológico, sino una reestructuración social, económica y científica basada en la autoridad y aplicación de la Escritura, de la Biblia. Entonces el norte de Europa salió del oscurantismo gracias a una fe, escúcheme esto, una fe que exigía acción, pero también responsabilidad. En todas las áreas de la vida, trabajo, administración, educación, familia, ética, relaciones interpersonales, en todo, la Biblia comenzó a invadir todas las esferas del ser humano. Entonces hubo una reestructuración. Cuando tú y yo llegamos a Cristo, traemos una estructura, como sea, torcida, ladeada, hacia adelante, hacia atrás, faltante, todos traemos una estructura. ¿Qué hizo la reforma? Entregó la palabra de Dios al pueblo y el pueblo comenzó entonces a reestructurarse, a volverse a crear. Y esa fe, como te dije, que trae acción y trae algo que al ser humano le cuesta, nos cuesta, responsabilidad. Transformó naciones. Ahora, ¿cómo nosotros podemos en nuestra amada Colombia? ¿Cuántos aman a Colombia? Miren, no hay como nuestra tierra. Ahora, yo soy colombiano. Mis hermanos de Venezuela dirán, no hay como Venezuela, gloria a Dios. Pero ¿cómo nosotros que estamos aquí en nuestra amada Colombia mencionando todas esas realidades sociales que vivimos? Nombremos unas pocas, ayúdenme. ¿Qué realidades sociales negativas vivimos nosotros? Inseguridad, salud, hambre, corrupción, desigualdad. Miren, aquí hay gente absurdamente rica, que tienen tanto dinero que 20 vidas no les alcanzaría para gastarse. Solo por nombrar algunas situaciones de lo que vivimos en nuestra amada Colombia, ¿cómo podemos nosotros pasar de solo conocer la palabra a vivirla de tal forma que produzca cambio? Y Santiago capítulo 1, verso 22 al 25 es el manual de acción que nos saca de la pasividad. ¿Cuál es el diagnóstico nuestro? ¿Cuál es el diagnóstico? Te lo voy a decir y sé que nos va a doler. La falsa religiosidad del oidor olvidadizo. ¿Qué dice el texto? No tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Y es el peligro de la autodecepción. Mira, yo he decepcionado a mucha gente, a mi esposa, a mis hijos, a hermanos de la iglesia. Yo he decepcionado a mi mamá. Pero mira, la peor decepción que cualquier ser humano pueda tener es la autodecepción. Y el escritor de Santiago está hablando de una autodecepción, que es asistir a la iglesia, estudiar la palabra, pero dejar que la palabra se quede solo en el oído y no baje al corazón y a las manos, porque es el saber sin el hacer.
Y ahí está la autodecepción. Asistir a la iglesia como tú y yo, que está bien. Esta mañana estamos escuchando la palabra de Dios, acabamos de leer Santiago. Pero dejar que la palabra llegue solo hasta ahí, hasta el pabellón auricular. Hasta ahí, nada más. Y que no entre hasta el cerebro y se traduzca en acción. Entonces, el escritor de Santiago está haciendo una denuncia que es un diagnóstico y es la falsa religiosidad. Entonces él sigue adelante y utiliza la metáfora del espejo. ¿Cuántos se han mirado al espejo? ¿Cuántos se miraron hoy? ¿Amén? Pues les faltó otra mirada. No, mentiras. ¿Cuántos se miraron al espejo? Entonces él agarra una metáfora. La Biblia es un espejo que nos muestra nuestro rostro natural, es decir, caripelaos, lo que somos. ¿Tú has visto esos videos? Yo he visto videos sobre todo lo ve uno de mujeres asiáticas que muestran la foto antes y después del maquillaje. Bueno, también he visto latinas, antes y después. Y uno dice, ¿es la misma persona? No sé si les ha pasado o solo a mí. ¿Sí? Que usted ve a alguien con maquillaje, ¿sí? Pero sobre todo las mujeres. ¿Sí? Uno como hombre sí, all natural. Esto es lo que hay. Decepcionante, pero es lo que hay. Pero ha pasado que, a mí me pasó hace muchos años con una mujer a la que yo le trabajaba, siempre iba muy bien arreglada y un día me puso cita para ir a recoger un trabajo a su apartamento. Me abrió uno de sus hijos y cuando salió ella, ¡ah! No haga eso, por Dios. Avise que va a salir. La Biblia nos muestra tal cual somos. Nuestra fealdad, ética, moral, espiritual y mental. La Biblia es un espejo que muestra nuestra verdadera condición, nuestros pecados, nuestras fallas, el llamado de Dios, lo que debemos cambiar. Por eso a mí me molestan las canciones cristianas que en lugar de pecado dicen falla o error o ups. No, hermano, pecado es pecado. ¿Y qué hace la Biblia? Me muestra exactamente quién soy yo. Entonces el escritor de Santiago dice, mire, es como un espejo. Pero ¿qué pasa? El oidor olvidadizo se ve, se da cuenta, ¿no es cierto? ¿Quién es? Entonces digamos, yo voy al espejo de la palabra de Dios, me miro ahí y digo, debo ser más honesto. De hecho, el más yo lo quitaría, debo ser honesto. Debo ser un padre. Debo dejar de quejarme. Debo darle el lugar a mi esposa que la Biblia me dice, debo darle. Ese espejo me lo muestra. Pero ¿qué pasa? Se va. No sé si a ustedes les ha pasado que usted se cuadra el cabello. Bueno, en mi caso el poco que queda, usted se lo cuadra y se va. Pero usted como que se va y al ratico sí quede bien. ¿Sí les ha pasado alguna vez? Que usted, y el famoso retoque. ¿Sí les ha pasado? ¿Por qué? Porque olvida. Piénselo, oiga, sí es cierto, porque uno tiene que, si usted se va a levantar, va a ver la misma cara todos los días, porque se mira al espejo. Todos los días. ¿Cuántos se miran al espejo todos los días? ¿Cuántos se han visto, se han pillado a sí mismos mirándose en el reflejo de cualquier vidrio por ahí? ¿Sí les ha pasado o solo a mí? Yo recuerdo una vez me hicieron un examen encefalograma
para saber qué había en mi mente. No salió bien, no, mentiras. Y me pusieron aquí atrás como unos emplastos de, yo no sé, eso parecía plastilina, pero de este tamaño. Y me hicieron el examen, todo eso, y cuando yo salí del examen, yo salí y toda la gente me miraba raro. Pero claro, cuando usted lo miran mucho, ¿usted qué cree? ¡Wow! Uy, hoy estoy pegando duro. Entonces yo iba así con la argolla, ¿no? Por si las moscas. Soy un hombre casado. Cuando llegué al trabajo y me miré al espejo, tenía 2 emplastos acá. ¿Saben a qué se refiere el texto bíblico cuando dice que va y se olvida? No hay perseverancia ni acción. Entonces, cuando tú te miras y dices, debo ser honesto, debo ser honesto, pero tú no entras en ese camino de perseverancia y acción, entonces se te hace fácil pasarte por un torniquete de Transmilenio sin pagar. Se te hace fácil colgarte al wifi del vecino. Se te hace fácil. Se te hace fácil. Porque es una fe estética, no práctica. Y solo estoy dando un pequeño ejemplo. ¿Cuántos problemas de nuestra sociedad, personales, familiares, de corrupción, mal manejo de recursos, persisten porque escuchamos la verdad en la iglesia, en la casa, pero olvidamos cómo éramos tan pronto salimos? Cuando tú estás aquí, fácilmente ves un rostro. ¿Cuál? Soy cristiano. Soy hijo de Dios. Soy nueva creación. Lo ves. Pero cuando sales, fácilmente lo puedes olvidar. Ese es el diagnóstico. Pero entonces, Dios, que es tan bueno, nos brinda el remedio. El remedio es la práctica de la ley perfecta. ¿Qué dice el texto? Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella. Mira allí. ¿Cómo debe mirar? ¿Cómo debe mirar? Atentamente. ¿Esto qué implica? Un estudio serio, una reflexión profunda, no una simple lectura superficial. Es la actitud que describe el Salmo 1 de meditar, es decir, sumergirme en la palabra, permitir que ella inunde mi ser. Otra palabra es escrutar, es decir, ir lo más profundo. ¿Qué significa cuando la Biblia me dice que bienaventurado el hombre que no se sienta en silla de escarnecedores? ¿Qué quiere decirme allí la Biblia? ¿Qué quiere decirme la Biblia cuando yo leo, Jehová es mi pastor y nada me faltará? Pero lo hace en la perfecta ley, que es la ley de la libertad. Es decir, no en otra ley, no en otro escrito. Para nosotros, cristianos evangélicos, la Biblia es la única rectora, la única que dirige. ¿Leemos más libros? Sí. Yo leo más libros. Pero si cualquier libro no apunta a esto, no es para mí. La ley de Cristo no debe ser una carga, sino la base de la verdadera libertad. Entonces hoy se nos enseña, y si tú estás comenzando en este camino, alguien te va a decir, allá le prohíben. ¿Cuál le prohíben? ¿Tú te imaginas una sociedad donde no tuviéramos que estarnos preocupados, angustiados, pasar momentos de lloro porque nuestros jóvenes se embarazan a una edad que no debe ser? Piénsalo por un momento. ¿Tú te imaginas una sociedad donde nuestros hijos adolescentes pudieran ir a un parque y estar hasta las 9, 10 de la noche compartiendo con sus amigos? Pero eso no existe.
¿cómo sería mi tierra? Pero mucha gente nos quiere hacer ver que la ley de Cristo es una carga, es que allá le prohíben, es que allá no le permiten. La obediencia a la palabra nos libera del pecado, ¿cuánto lo creen? Pero también nos libera del temor, de la corrupción, de la pasividad y el sistema de este mundo, nos liberan. Y la ética bíblica es el camino a la verdadera libertad personal y social. Y además, este oidor persevera en ella, porque entiende que el cambio es un proceso, no es un evento. Requiere disciplina diaria y constancia en la aplicación. Si tú, como yo, tuviste en algún momento de tu vida problemas con la mentira, eso va a estar ahí, mi hermano. Y en cualquier momento se te salta la cadena y vas a querer o vas a ver en mentir una opción. Y perseverar es renunciar a esa opción y decir siempre la verdad, así me cueste lo que me cueste. Amén. Y eso es perseverar. Es cuando la Biblia me dice, sé honesto, pero tengo la oportunidad de ganarme algo de más. Porque aquí nos encanta la frase, el vivo vive del bobo y aproveche cualquier papaya. Nos encanta esa frase y algunos cristianos todavía dicen, es que tenemos malicia indígena. Piensen eso. ¿Un cristiano puede tener malicia? ¿Debiera tener malicia? Pero es lo que nos enseña el mundo. Requiere disciplina diaria y constancia en la aplicación. Y si hay un diagnóstico y remedio, entonces surge algo maravilloso, la recompensa, el fruto del hacedor. Y esa es la recompensa. Dice, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Bienaventurado es bendecido. La bendición no es mágica, sino el resultado lógico de la acción. La bendición no es mágica, mi hermano, porque muchos cristianos le venden la idea, pase al frente, alguien va a orar por usted y va a decir unas palabras que suenan más o menos a simsalabim, abracadabra y ya. Todo cambió. No, la bendición, hermano, no es mágica, es el resultado lógico de un accionar. De decisiones que yo tomo en la medida del tiempo y que persevero en ellas. Y ahí entonces es cuando somos bienaventurados. Le pongo un ejemplo personal. Con Nancy tenemos un excelente matrimonio. Estamos en una etapa de nuestra vida maravillosa. Somos llaverías. Y podemos estar en viajes días enteros solos, no nos aburrimos. Bueno, yo no me aburro, mi amor. Ah, bueno, gloria a Dios. De pronto Nancy. Pero en mi prosperidad, yo entiendo en mi prosperidad, yo quiero ser un buen esposo. El mejor esposo que pueda tener Nancy, quiero serlo yo. Y he tenido que tomar decisiones. Entre esas, aprender a callar. Entre esas, dejar de hacer reclamos tontos, pelear por bobadas. Y a veces puede pasar algo que no es tan bobada, pero aún así, ¿para qué peleo? Y entonces mi intención es que ninguna palabra, ninguna actitud mía haga sentir a mi esposa en desventaja o la haga sentir bruta o la haga sentir como en ese desprecio. Que yo sé que aquí no los hay, como cuando los hombres aprovechan porque son los que aportan más dinero, entonces ellos son los que mandan y ellos son los que deciden. Dios mío, ¿un cristiano haciendo eso? Eso es una vulgaridad, hermano. Pero muchos hombres, como tienen el pucho, ellos son los que mandan. Yo he tomado decisiones para que Nancy pueda decir, es un buen marido. Pero hay que tomar decisiones. Entonces, cuando yo hablo de prosperidad, no lo ciña solo al dinero, eso sería un pensamiento pobre. Yo me refiero
a tener un buen hogar, a tener buenas relaciones con todos. Y esa es la prosperidad. Y viene cuando las bases de esa prosperidad son honestidad, trabajo, justicia, amor, paz, que son los valores practicados. Y ser bienaventurado, mira, tú vas a Europa y cuando tú pasas una calle, increíblemente los carros frenan. Aquí puede estar el semáforo en verde para el peatón y el conductor, ¿qué hace generalmente? Acelera, saca la cabeza y te recuerda a tu progenitora. Aquel día yo estaba con las niñas de marketing y andaban aterradas conmigo, porque yo soy de los que si el semáforo está en verde para peatonal, yo me lanzo. Yo me lanzo. Y varias veces, respeta hermano, está en verde. Sea civilizado. Bueno, en otras me ha tocado, ¡uy! Claro, obvio, tampoco. Sí, tampoco, o sea, bruto no. Claro, yo mido, ¿no? Mira, siempre entra en una pelea que sepas que vas a ganar. Eso, créeme, funciona. Pero en serio, uno se aterra allá. Uno se aterra allá. Yo vi a un amigo holandés, literal, pelear. No físicamente, pero sí discutir fuertemente porque una máquina de parqueo aquí en Colombia le robó 1,000 pesos. Y él acababa de pagar una cuenta de comida de 250,000 pesos. Y comenzó a pelear por 1,000 pesos. Y yo le dije, pero hermano, o sea, venga, yo se los doy. No es eso. Es que esa máquina tiene que ser honesta. Ser bienaventurado en lo que hace significa que la palabra guía la crianza, el matrimonio, el manejo de las finanzas y la ética profesional. Si cada creyente es un hacedor que vive por la ética de la palabra en su lugar de trabajo. Mire, hace poco tumbaron con dinamita, tumbaron el puente de las Américas con 13. ¿Cuántos lo saben? Ok, ¿cuántos años dicen que van a tardar? Van a ser 2 glorietas, una de 200 metros al piso, una de 100 metros elevada para Transmilenio y 2 puentes por encima. ¿Sabe cuántos años dicen que van a tardar? 2 años. ¿Cuántos usted calcula que van a tardar? 10. ¿Cuántos dan menos de 10? 5. Bueno, aquí hay 5, vamos a vender. 5 a la 1, 5. Dígame una cosa, ¿las obras públicas aquí son incumplidos? ¿Faltan a su palabra? Entonces, ¿usted por qué es incumplido? ¿Usted por qué es impuntual? ¿Por qué? ¿Por qué pide puntualidad cuando usted no lo es? ¿Por qué quiere que la gente sí cumpla, pero usted no? ¿Me hago entender? La doble moral con la que nosotros vivimos. Nos quejamos de la impuntualidad de otros. Nos quejamos de la falta de su palabra. Y nosotros somos impuntuales. Qué pena. Pisé callos. Qué pena. Yo recuerdo una vez, ya en la pastoral, una pareja que estaba, según ellos, al borde del colapso. Pastor, necesitamos una cita, listo, nos vemos 7 de la noche en el anexo. Literal, sudé para llegar, sudé, porque yo venía desde el trabajo, en la 93,15. Llegué, 7, 7:15, 7:20. ¿Qué pasó? Llamé. Hermano, ¿qué pasó? Teníamos una cita. Ay, pastor, es que estaba haciendo mucho frío y nosotros ya estamos empijamados. Yo sentí literal que se me rasgaba la piel. Dios mío, llegaron en pijama y con ruana.
Le dije, a mí me respetan. Usted no sabe lo que yo tuve que hacer para llegar aquí puntual. Porque para mí es importante su matrimonio, pero ya veo que para ustedes no. Ay, pastor, tanta laraca por la puntualidad, pero piénselo. Como todo es para latino-caribeños, cheveronos. Entonces todo es así. No nos importa. ¿Sí? 10 minutos tarde. ¿Sí ve que ya no nos gusta? ¿Sí lo nota? Ya no nos gusta. Ay, pastor, ya empezó a echar vainas. Ya empezó a echar piedra. Pero mire, es un problema endémico. Ser puntuales es ser honestos. ¿Por qué cree que trajeron a unos chinos a hacer el metro? ¿Por qué cree que trajeron a unos chinos? Unos chinos. ¿Por qué? Esa plática no la podíamos ganar nosotros. Pero tuvieron que traer gente de otro lado que tiene palabra, que son puntuales. ¡Qué tristeza! Cálmate, Mauro, cálmate. Ya está más que claro que los cambios no se generarán desde afuera. Llámese gobierno, entidades o lo que sea. El giro hacia el avance, hacia el cambio se da a través de individuos transformados por la palabra de Dios que actúan con integridad. Gracias, Pastor Obelio. Ahora preguntémonos, ¿soy un oidor que olvida su rostro o un hacedor que persevera en la perfecta ley de Dios? Mis queridos, la palabra de Dios no es solo para salvar almas, sino para transformar vidas, que seamos mejores padres, mejores esposos, mejores esposas. Los mejores amigos debieran estar aquí. La gente que no chismea debiera estar aquí. La palabra de Dios no es solo para salvar almas, sino para transformar vidas, familias, comunidades y aún culturas. El cambio en Colombia empieza con la obediencia radical de cada uno de nosotros. Cada cambio cuesta, pero también cada cambio cuenta. Quiero terminar leyéndoles lo que dice esta canción. ¿Cómo sería mi tierra? Imagina si toda la gente aceptara a Cristo. Si bien un país completo tal vez sea utopía, no es excusa para ignorar lo que empieza en la familia. Un cambio personal, un hogar que brilla, donde Cristo no visita, Él vive y guía. Donde hay paz en la mesa, perdón cada día. ¿Te lo imaginas? Así sería mi tierra. Pero no lo imagines. Inicia con tu hogar. Que Cristo sea el centro y su amor sea la pauta para enfrentar todo.